Se dice que hace 13.800 millones de años no había nada en el universo. Hay que remarcar mucho el concepto de nada, ya que literal no había luz, oscuridad, ni siquiera un vacío, solo una pequeñísima esfera de energía del tamaño del núcleo de un átomo, que de repente se expandió y formó todo el universo. Ahora existía espacio y oscuridad, en donde surgiría la primera explosión de energía de la historia, conocida como el Big Bang. La energía se esparció y emergieron las primeras partículas subatómicas, a las que llamamos quarks, y a su vez, estos se agruparon en partículas más grandes, creando los primeros protones y neutrones. El universo tardó 500.000 años en enfriarse, para que después los electrones se unieran a los núcleos tanto de protones como de neutrones y se consolidaran los primeros átomos de agrupaciones sencillas como el hidrógeno, constituido por solo un electrón y un protón. Asimismo, los átomos de hidrógeno ejercerían una fuerza gravitacional uno sobre el otro hacia un centro, provocando que se juntaran en una nube de gas inmensa, a las que conocemos como estrellas. Solo que estas primeras estrellas todavía no brillaban. Entonces, ¿cómo es que empezaron a brillar? Pues resulta que la misma fuerza gravitacional que une a los átomos de hidrógeno hacia su centro, más la energía cinética producida por el movimiento de los átomos, desencadenarían temperaturas de millones de grados y presiones de millones de atmósferas. Cuando estas dos condiciones se presentan en un mismo lugar, liberan un fenómeno conocido como fusión nuclear. Durante el proceso de fusión nuclear, los átomos de hidrógeno con un protón y un electrón chocan muy fuertemente entre ellos hasta unirse y formar átomos más complejos, como el helio, que posee 2 protones y 2 electrones. Por lo tanto, la nube de hidrógeno pasa a convertirse en una nube de helio, con la diferencia de que ahora es 1% más pequeña. La masa restante se transforma en energía calorífica y esto provoca que la estrella se encienda y pueda iluminar sus alrededores con energía radiante. Ahora que conocemos el origen de las estrellas, podemos contar qué más sucedió con ellas. Las inmensas temperaturas y presiones internas de las estrellas brillantes siguieron provocando fusiones nucleares, con las que crearían átomos de elementos todavía más complejos que el hidrógeno y el helio, para ser más exacto los primeros 26 elementos de la tabla periódica, y estos nuevos átomos se agruparon en una estructura de cebolla, cada capa representada por un elemento específico. Si nos fijamos bien, el elemento número 26 de la tabla periódica es el hierro, en el que la creación de elementos se estancó y no siguió avanzando. ¿Por qué las primeras estrellas dejaron de crear elementos nuevos y se detuvieron cuando crearon el hierro? Resulta que la vida de estas arcaicas estrellas terminaría en su fase de creación de hierro, ya que la energía nuclear del hierro es muy baja, provocando una pausa en las fusiones nucleares y el agotamiento inminente de la energía nuclear. En el desarrollo de una estrella, la fuerza gravitacional jala la masa hacia el centro y la energía nuclear empuja la masa hacia afuera, provocando un equilibrio. Cuando la estrella tiene un núcleo de hierro, la energía nuclear se agota y por lo tanto la fuerza de gravedad se impone, jalando todos los átomos al centro. El choque de diferentes elementos crea un rebote de energía intensa que se traduce en una explosión. Este colapso de estrellas con elementos en su estructura se le llama supernova. Las estrellas continuaron colapsando en supernovas, arrojando al espacio átomos de diferentes elementos y regándolos por todas partes. Todos estos nuevos elementos fueron libres de encontrarse unos con otros y combinarse mediante reacciones químicas y del calor expulsado por las supernovas que explotaban, dando paso a la llegada de los demás elementos de la tabla periódica. Fruto de la combinación de los elementos, los átomos comenzaron a juntarse en moléculas como el H2O, el nitrógeno, amoníaco o metano. En cuanto a los elementos mineralizadores como el carbono, tuvieron que esperar hasta que su densidad fuera alta y las temperaturas bajaran para que los átomos pudieran juntarse en partículas de cristales como el rubí, el zafiro, la olivina o la moisanita, entre otros. A estas moléculas cristalinas que flotaban libremente en el espacio y lo adornaban con sus hermosos colores, se les conoce como polvo estelar. En medio de la Vía Láctea se formó una nebulosa compuesta de 90% hidrógeno y 10% polvo congelado. La detonación de las estrellas que la rodeaban hicieron que la nebulosa empezara a rotar más rápido hacia su centro de gravedad. Cuando la nebulosa por fin colapsó, empezó a girar más rápido hasta que se volvió más densa y se convirtió en un disco aplanado con una protuberancia central cada vez más grande. De poco en poco, este pequeño centro devoró el 99% restante de la nube e incrementó su tamaño. Conforme fue creciendo, las presiones y las temperaturas internas alcanzaron su punto de fusión nuclear, y así se encendería nuestro Sol. A esto hay que añadir que durante el proceso en el que la nebulosa se transformaba en el Sol, las primeras rocas que existieron en el sistema solar, llamadas cóndrulos,
Se aglutinaron junto a los minerales y fueron expuestos a múltiples olas caloríficas provenientes del joven Sol para formar las cóndritas, o mejor conocidos como meteoritos. Las cóndritas se fueron agregando a cuerpos cada vez más grandes, primero siendo del tamaño de un carro, luego del de un edificio, después del de un estadio, el de una ciudad, hasta convertirse en planetésimos. La energía gravitacional de muchos objetos chocando entre sí alcanzó la misma intensidad de la energía nuclear de los átomos radiactivos de decaimiento rápido como el hafnio y el plutonio. Así, los minerales que integraban estos planetésimos se transformaron, derritiendo su interior y dividiéndolo en zonas minerales distintas. Esta nueva estructura interna es muy parecida a un huevo. La yema sería el núcleo denso y rico en minerales, la clara formaría un manto de silicato de magnesio y la corteza exterior tendría una estructura delgada y quebradiza, como un cascarón. Los choques constantes y la acumulación de masa constituyeron a los planetas gigantes, y junto a ellos una gran cantidad de diferentes minerales hermosos como la palacita, y también obtuvieron órbitas alrededor del Sol. Afortunadamente nuestro hogar, o sea el planeta Tierra, fue el planetésimo vencedor de su órbita, que destruyó a sus demás contrincantes y los absorbió hasta que obtuvo el enorme tamaño que posee hoy en día. Unos cuantos miles de años después del nacimiento del Sol, el hidrógeno junto al helio restantes fueron expulsados por un intenso viento solar hacia las zonas exteriores y más frías de nuestra galaxia. Al estar lo suficientemente lejos del calor del Sol, estos gases volátiles pudieron enfriarse, condensarse y reunirse en esferas propias, dando origen a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, conocidos como los gigantes de gas. Por otra parte, los planetésimos más grandes que dominaban su órbita formaron los planetas rocosos, identificados como Mercurio, Venus, Tierra y Marte, creando así nuestro sistema solar. Hace aproximadamente 4.600 millones de años la Tierra ya estaba formada junto a nuestro hermoso sistema solar. En este punto de la historia comienza a contar el reloj geológico, por lo que ahora nos encontraríamos exactamente en el primero de los eones, que sería el eón Jadiano, llamado así por el dios de la mitología griega Hades, perteneciente al intervalo temporal llamado precámbrico. En este tiempo, nuestro hogar era muy diferente. Podríamos describirlo como un infierno calorífico, en el que solo había magma acumulado, erupciones volcánicas, gases nocivos y unas cuantas rocas negras y ríos de lava. Todo esto acompañado de un constante bombardeo de meteoritos. Sencillamente, era un lugar inhabitable para cualquier ser vivo. Durante este periodo, ocurrió el evento conocido como el Gran Impacto. Un planetísimo con aspiraciones de convertirse en el planeta dominante de la órbita, llamado Theia, impactó contra la Tierra. La destructiva y caótica coalición de estos dos gigantes cambió para siempre la historia de nuestro planeta. Algunos mencionan que el gran impacto sucedió en el centro de la Tierra y Theia rebotó. Otros dicen que no fue tan directo y que el choque sucedió en un costado de la Tierra. Quizás eso podría explicar por qué nuestro planeta tiene un ángulo inclinado. Este acontecimiento causó la destrucción de Theia y el nacimiento de la Luna, nuestro satélite. La mayoría de estos compuestos volátiles, junto a más metales del núcleo de la extinta Theia, fueron absorbidos por la Tierra, volviéndola todavía más grande. Estos dos contrincantes fracturados se mantuvieron en la misma órbita y formaron el conjunto Tierra-Luna. Después del gran impacto, la descripción de nuestro planeta no sería muy diferente. El paisaje seguiría lleno de lava y unas cuantas rocas. Lo más impresionante de esta etapa era la cercanía de la Luna, ubicada a tan solo 24 kilómetros de distancia. Esto provocaba que los ciclos de día y noche solo duraran 5 horas y las fases lunares se repitieran constantemente. Bien se sabe que la Luna influye en el movimiento de las mareas de nuestros océanos, pero en el eón Jadiano, lo que la Luna movía eran grandes mares de lava que absorbían todos los metales que intentaban crear alguna corteza. Recientemente, se ha descubierto que la Luna se aleja 3.82 centímetros cada año, lo que suma 1,5 kilómetros cada 40.000 años. Puede parecer poco, pero esto apaciguó de alguna forma los efectos masivos y caóticos del movimiento de la Luna sobre la lava. Gracias a que las fuerzas de la Luna se iban debilitando conforme se alejaba de la Tierra, los elementos conocidos como los Seis Grandes pudieron intervenir para cambiar una vez más el destino de nuestro planeta. El equipo de los Seis Grandes estaba conformado por oxígeno, silicio, aluminio,
magnesio, calcio y hierro. La unión de los 6 grandes los solidificó en pequeños minerales llamados olivina. Del magma emergieron pequeños cristales verdes que con el tiempo se fueron haciendo más grandes. Lo malo es que la densidad superior de la olivina hizo que cayera y se hundiera de nuevo en el magma. Por otra parte, la anortita es un feldespato hecho de aluminosilicato de calcio. Este compuesto empezó a cristalizarse junto a la olivina y formaron bloques de tonalidad pálida, que hoy podemos apreciar cuando vemos la luna. Por eso es que la luna es de color blanco. A diferencia de la luna, la Tierra tenía una composición más húmeda, océanos de magma más profundos y por lo tanto presiones y temperaturas internas más altas, por lo que la anortita fue un mineral que sí se formó, pero con un papel secundario. Por el contrario, en la Tierra abundaba el piroxeno rico en magnesio, el más común de la familia de los silicatos, y se mezcló con la olivina en un amasijo de cristales que se convertirían en las primeras rocas de la Tierra, de color verde negruzco. A esta roca se le conoce como peridotita. A pesar de su abundancia, la peridotita también era más densa que el magma en el que se forjó, por lo que, una vez que se enfriaba y solidificaba, inmediatamente se agrietaba, se rompía y volvió a hundirse. Cuando una roca como la peridotita se funde en el magma, lo primero que empieza a derretirse son las partes con más calcio, aluminio, hierro, silicio y magnesio. El líquido con estos elementos es mucho menos denso que las rocas de peridotita que lo alojan, provocando que este líquido rodee y se cuele en las fisuras, subiendo a la superficie para enfriarse y solidificarse en basalto. El basalto está compuesto de 2 minerales de silicato, feldespato, plagioclasta y piroxeno. Esta roca fue esparciéndose por la peridotita fundida y erupciones volcánicas, siendo menos densa para no hundirse, pero lo suficientemente resistente para soportar grandes cantidades de roca volcánica. Se cree que empezó a esparcirse desde los polos hasta cubrir toda la Tierra de color negro. A esta capa se le conoce como la primera corteza de basalto. Ahora toca responder la pregunta, ¿cómo se formó el agua? Pues bien, se sabe que la olivina y el piroxeno son bastante secos, pero si se les aplica una presión de 1000 atmósferas y una temperatura de 1000 grados Celsius, la olivina se transforma en wachleita, que puede incorporar un 3% de agua. La capa de la Tierra que contiene estas condiciones necesarias para extraer el agua es la zona de transición del manto entre 400 y 600 kilómetros de profundidad. Hoy en día, esta zona de transición es uno de los lugares más húmedos del planeta y puede contener hasta 9 veces más agua que los océanos de la superficie, lo que indica que desde hace eones el agua de nuestro hogar ya se estaba formando. El vulcanismo a escala global arrojaría desde el interior toneladas de compuestos volátiles a la superficie, como nitrógeno, dióxido de carbono, compuestos tóxicos de azufre y por supuesto, vapor de agua. Este bombardeo de gases se prolongaría a lo largo de miles de años y así se formaría la atmósfera. El vapor de agua acumulado en la atmósfera se enfriaría junto a la Tierra, convirtiéndose en estado líquido y formando nubes negras, que a su vez estallarían en tormentas eléctricas, fuertes vientos y diluvios de agua que cubrirán por completo la corteza oscura de basalto. Así se originaron los primeros océanos, que pintarían de un hermoso color azul a nuestro planeta, además que gracias al agua de la superficie la Tierra se enfriaría todavía más. Muy bien, ya tenemos el agua, ya tenemos la atmósfera. Ahora toca preguntarse, ¿cómo se formaron los continentes? El ascenso de los continentes fue otro paso importante en la diversificación de la Tierra, y empezó cuando las capas exteriores de la corteza de basalto se enfriaron y se endurecieron, formando una especie de tapa que atrapó el calor del manto. Aún así, en el interior, seguían recibiendo calor constante que fundiría el basalto inferior en un magma que era mucho más rico en silicio y tenía un aumento en sodio, así como en docenas de elementos traza, berilio, litio, uranio, circonio, tantalio y muchos más. Este nuevo magma rico en silicio era mucho menos denso que su antecesor, el basalto, así que resultó inevitable que se abriera paso hacia la superficie para formar las primeras masas de granito. De este modo, a lo largo de miles de años, se fue acumulando el granito en la superficie hasta que se formaron los continentes. Con esta fase de creación de granito, culminaron los primeros 500 millones de años de la Tierra, y con ello
También finalizamos con el león jadiano. El segundo intervalo temporal en la escala de tiempo geológico es conocido como el eón arcaico, que significa comienzo u origen, debido a que en este eón es cuando aparecieron las primeras formas de vida en la Tierra. Nuestro planeta ya poseía todas las materias primas esenciales que hacen falta para la formación de la vida, como los océanos, la atmósfera, las rocas, los minerales ricos en elementos principales para crear un ser vivo, como el carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, azufre y fósforo. También la energía era abundante, la radiación solar y el calor interno de la Tierra proveían las fuentes más fiables de energía, pero también pueden haber contribuido los relámpagos o los impactos de meteoritos y muchas otras formas más. Ya tenemos todos los ingredientes necesarios para la vida. Ahora toca preguntarse, ¿cómo se creó la vida? Actualmente la teoría más aceptada según la biología es la del ARN. Para entender por qué este escenario resulta atractivo, tenemos que dar de nuevo un paso atrás para pensar sobre las dos funciones más importantes de la vida, que es el metabolismo, la producción de energía, y la genética, que es transferir información de una generación a la siguiente. Pues bien, las células modernas usan las moléculas de ADN como su estructura de escalera para almacenar y copiar información que es necesaria para hacer proteínas, pero también usan proteínas plegadas en formas complejas para hacer ADN. Entonces, ¿qué vino primero, el ADN o las proteínas? Resulta que hay una tercera molécula, el ARN, que desempeña un papel crucial en ambos procesos. El ARN es un polímero muy elegante, una larga molécula formada por una sola hebra hecha de moléculas individuales más pequeñas, llamadas nucleótidos, representados por las letras A, C, G y U, que pueden alinearse en cualquier secuencia imaginable, como un mensaje en código. De hecho, estas letras de ARN contienen información genética igual que el ADN. Al mismo tiempo, el ARN puede plegarse en formas complejas que tienen la capacidad de catalizar reacciones químicas, igual que las proteínas. De hecho, las moléculas de ARN facilitan la síntesis de proteínas, tanto al transportar la información genética como al catalizar su formación. De este modo, de todas las diversas moléculas de la vida, el ARN es la única que parece hacer de todo, por lo que se ha llegado a la conclusión de que en los océanos se produjeron enormes cantidades de hebras distintas de ARN, o tal vez alguna molécula muy similar que fue capaz de transferir información. Casi ninguna de estas hebras hizo gran cosa, simplemente sobrevivieron o se degradaron poco a poco. Sin embargo, algunas cuantas hebras selectas tenían alguna clase de función que las distinguía o incluso las beneficiaba, dando paso a lo que se le llama competencia molecular, regida por la teoría de Darwin, que sería la selección natural. Pero, ¿cómo podría haber siquiera existido una competencia entre hebras de ARN? Se cuenta que una de estas incompatibles hebras de ARN aprendió el increíble truco de hacer copias de sí misma, que la volvería una molécula autorreplicante. Así que sin importar si era ineficiente o torpe la primera molécula de ARN autorreplicante, pronto tendría que empezar a competir con otros montones de versiones ligeramente diferentes de sí misma, algunas de las cuales aprendieron a copiarse más rápido o con menos gasto de energía, o tal vez en ambientes ligeramente distintos. Esta precoz molécula de ARN parece satisfacer todos los requisitos que cumplen los seres vivos actuales, ya que son un sistema químico autosustentable, capaz de incorporar novedades y experimentar evolución darwiniana, en este caso, evolución molecular. Algunas islas compuestas por fragmentos de granito de baja densidad e incapaces de hundirse se apilaron una sobre otra para formar masas terrestres cada vez más estables y duraderas, por lo que de las acumulaciones constantes de granito se derivaron los cratones, término que viene de la palabra griega kratos y que significa fuerza. Los cratones son las masas terrestres más rígidas del planeta, que se fueron formando a través del pasado geológico, dando origen a lo que algunos consideran como la primera masa continental, conocida como Baalbara. Posteriormente, con el advenimiento de más cratones en la superficie, se originaron otros supercontinentes, así que Baalbara crecería y pasaría a llamarse Ur.
la Tierra siguió elevando la producción de granito, con lo que Ur se convirtió en un supercontinente más grande, conocido como Kenorlandia. El paisaje de estos primeros supercontinentes estaría vacío de colores, solamente se lograrían ver masas enormes de granito color gris, ni tampoco habría mucho ruido. Lo único que se podría haber escuchado era el sonido del océano. Durante estas fechas se formarían las primeras bacterias y estas mismas aprendieron a extraer energía del sol por medio de la fotosíntesis. La transformación de dióxido de carbono en oxígeno causó el incremento de este último en la atmósfera, y estas reacciones químicas ocasionarían una erosión en las rocas de granito grises, volviéndolas de color rojo ladrillo. Los organismos causantes de este fenómeno son conocidas como las cianobacterias, de las que se pueden encontrar pruebas de su existencia en los astromatolitos de Australia. El tercer y último eón del Precámbrico es el Proterozoico, que significa vida anterior, ya que el final de este intervalo temporal es cuando nacieron las nuevas formas de vida todavía más complejas que las bacterias. A inicios del eón Proterozoico, florecieron los primeros organismos pluricelulares en forma de pequeñas algas que vivieron debajo del agua de los océanos. También en este periodo ocurrió uno de mis eventos geológicos favoritos, al que llamaron los 1000 millones de años aburridos, ya que según los expertos, no hubo grandes cambios durante los años 2700 millones al 3700 millones. Podríamos decir que en este tiempo apareció el supercontinente Columbia por la acumulación de cratones, que después pasaría a ser el supercontinente Rodinia. La oxidación continuó provocando reacciones químicas en la superficie, propiciando la aparición de nuevos minerales como la turmalina, cinabrio, azurita, malaquita y pues ya. Eso es lo único que pasó. Hay dos eventos reguladores del clima en la Tierra: las retroalimentaciones positivas, que son las que propician los cambios climáticos, y las retroalimentaciones negativas, que actúan para detener los efectos descontrolados de las retroalimentaciones positivas. Justamente, los 1000 millones de años aburridos habían permanecido en constante equilibrio climático, hasta que una retroalimentación positiva ocasionó que el destino de la Tierra cambiara una vez más. Todo esto empezó gracias a la proliferación de abundantes algas que estaban esparcidas en todo el planeta. Las algas se mantuvieron durante miles de años consumiendo energía solar por medio de la fotosíntesis para absorber dióxido de carbono y expulsar oxígeno. El consumo descontrolado de CO2 por parte de las algas, junto a la erosión de las rocas, ocasionó que el dióxido de carbono que calienta la atmósfera redujera sus niveles y se quedara contenido en la biomasa. Así, de poco en poco y con el pasar de los años, la Tierra empezó a enfriarse desde los polos norte y sur. Los casquetes helados se expandieron gracias a que el hielo y la nieve reflejaban la luz solar. Se intuye que las bajas temperaturas llegaron incluso al Ecuador, que es la parte más cálida de la Tierra, debido a que en esa zona había una enorme cantidad de plantas fotosintéticas fértiles. De esta forma, la Tierra quedó cubierta completamente de hielo y se originó la Tierra bola de nieve. Durante miles de años, la Tierra estuvo completamente fría y encerrada bajo una esfera de hielo. La glaciación global detuvo casi todos los ecosistemas. Solo los microorganismos resistentes al frío y unas cuantas algas sobrevivieron a los cambios climáticos devastadores. A esta primera baja de temperaturas se le conoce como la glaciación sturtiana. Ahora toca preguntar, ¿cómo es que la Tierra logró descongelarse? El fenómeno geológico que liberó a la Tierra de su prisión de hielo es conocido como la tectónica de placas. En el exterior todo se encontraba helado e inmóvil. No obstante, en el interior, las placas tectónicas actuaron y sacudieron la Tierra, provocando derivas continentales, además que le abrieron paso hacia la superficie a los volcanes. No únicamente el hielo se cuarteaba por el movimiento de las masas terrestres, sino que los volcanes continuaron expulsando gases de efecto invernadero que calentaron la atmósfera. Así, el hielo se fue retirando del ecuador, permitiéndole a los océanos del planeta absorber radiación solar. El calentamiento de los mares hizo que los clatratos se derritieran y sus gases calentaran aún más el planeta. Los clatratos son, en términos muy simples,
gas metano congelado. Incluso pueden llegar a arder aún estando muy fríos. Luego de que el hielo se derritiera por completo, se podría decir que la Tierra regresó a su estado normal. Sin embargo, los ciclos de retroalimentaciones positivas y negativas causaron que la Tierra se congelara hasta 2 veces más. La segunda glaciación es conocida como Marinoana y le siguió la glaciación Gaskiers. En la recta final de este eón, cuando las glaciaciones dejaron de afectar a los ecosistemas, pudieron emerger los primeros animales invertebrados como las esponjas y las medusas. Incluso se han hallado otras formas de vida que todavía no se han podido clasificar correctamente, como las charnias, que son similares a las algas arcaicas, las jaotia, que resultan ser parientes primitivos de las esponjas y posiblemente es el primer ser vivo con tejido muscular, Sprigia, un animal del que solo se sabe que tenía una estructura segmentada, y como no, las icónicas Dickinsonias, que fueron seres vivos muy misteriosos, de los que no se sabe siquiera si tenían cabeza. También apareció el supercontinente Pannotia, que se mantendría en crecimiento, rompiéndose y moviéndose por las placas tectónicas, hasta que abrió paso a otros ambientes y ecosistemas en los que nacería la nueva flora y fauna de la siguiente era, que es la era paleozoica. Y así terminamos con la historia de nuestro planeta y del sistema solar. Literal vimos más de 3 eones de historia en este video. Si aprendieron algo nuevo o les gustó el contenido, no olviden apoyarme con una suscripción o un like. Muchas gracias por la atención y nos vemos en la siguiente.